Hola, bienvenido a Bass Advisor. Hoy te traigo un bajo que tuve hace unas semanas en mis manos, que es el Harley Benton MB4, y espero que te guste. Creo que si estáis familiarizados con el catálogo de Harley Benton, conoceréis pues el bajo tipo Music Man más económico de la marca, que es este MB4. También está, creo, disponible en negro mate, en un acabado muy chulo, y la verdad que me sorprendió mucho el instrumento, sobre todo la pala a juego. A priori en las fotos no me convence demasiado el difuminado en la pala, pero sinceramente se ve muy bien. Y bien, el instrumento es muy cómodo, suena fantástico, como vas a escuchar a continuación. La verdad que tiene un sonido agresivo, asertivo, que está muy bien. Pues la unidad que tuve, la verdad que en cuanto a peso era excelente porque tenía muy buen balance y eran, creo que 3,8 kilos más o menos, o sea, en cuanto a peso estaba muy bien. Un mástil suave, súper cómodo. Como sabréis, Harley Benton tiene mástiles pues un pelín más gruesos de lo habitual en otras marcas, lo cual yo personalmente agradezco mucho. El sonido pues ya lo has escuchado un poquito, suena muy bien. Lo que sí es muy peculiar, a diferencia del modelo superior, que no sé si es el 84, MB84 o MM84, es que es un bajo pasivo con volumen, volumen, tono. Lo cual a mí personalmente no me convence para nada. Las pastillas, o sea, los polos individualmente no me convencen, y el tono pasivo tampoco lo acabo de ver en un bajo de este formato. Lo positivo es que ya tienes los 3 agujeros si quieres meterle un previo activo clásico, ¿no? Como el Music Man Classic, de volumen, graves y agudos, o agudos y graves. Pues ahí no tienes que taladrar ni hacer nada especial, sino que ya lo tienes preparado. Probablemente la idea de Thomann, pues aparte de abaratar costes, evidentemente pues era poner un formato pues que ya te permitiera hacer esta actualización, que creo que merecería la pena. Habiendo escuchado un poco, yo creo que no hay mucho que añadir. Instrumento, pues, en resumen, súper cómodo, que por el precio es un escándalo. Así que creo que podemos ir directamente a la valoración. El mástil es una de las cosas que más me gustó.
Creo que el radio es 14, no sé si actualmente lo estás haciendo un poquito más curvado a 12, pero no sé, entre 12 y 14, un poquito más plano que un Music Man, que suelen ser un radio de 11, bastante grueso, un mástil para mí súper cómodo, así que le voy a poner un 8. 3,8 kilos con buen balance, la verdad que es prácticamente inmejorable. Le voy a poner un 9. La unidad que tuve, la verdad que no le vi nada raro, los componentes son sencillos, la madera pues no es ninguna maravilla, pero la verdad que está bastante correcto y mucho más por el precio. Así que le voy a poner un 8. En cuanto a sonido, a mí con todo al 100% me gusta mucho, lo llegué a utilizar en un concierto y la verdad que súper bien, un sonido agresivo, presente, muy definido, poco versátil porque digásemos que tampoco veo demasiado útil las configuraciones posibles, o sea que para mí es un bajo de un sonido plenamente aprovechable y otros, pues bueno, buscando, sí, puedes encontrar algún sonido que más o menos te pueda gustar, pero bueno, básicamente es un bajo que suena como suena, pero bueno, creo que quien busca un Music Man es que está buscando ese sonido en particular. Así que en cuanto a sonido, le voy a poner un 7. Creo que la calidad-precio, o sea, si buscas un Music Man y te da igual que no suene exactamente así, pero bueno, pues que se acerque, la verdad que es que por los 130 euros que cuesta redondeando es un auténtico, es un escándalo. Así que quizás no le voy a poner un 10, que quizás se lo merecería, pero sí le voy a poner un 9 muy bien merecido. Ya tienes la suma de los puntos, una buena valoración pues para este instrumento tipo Music Man, más que recomendable. Pues bueno, si buscas este sonido y no quieres gastarte lo que cuesta un Music Man o incluso lo que cuesta un Sterling, que a pesar de costar pues una fracción de lo que cuesta un auténtico Music Man, pues tampoco son tan baratos, pues tienes aquí una muy buena opción. ¿Qué piensas? ¿Estás de acuerdo con la puntuación? ¿Has probado alguno de ellos? Déjalo en los comentarios. Y nada, muchísimas gracias por estar ahí, por suscribirte, a todos los que estáis haciendo microdonaciones. Os lo agradezco muchísimo, significa muchísimo para mí y, en fin, para seguir haciendo cositas en el canal, reviews y muchas más ideas que tengo en mente que espero tener tiempo para poder elaborarlas y presentártelas. Así que nada más, muchísimas gracias por tu tiempo, por vuestro tiempo y nos vemos muy pronto.